esté bien, ¿no? Señora Secretaria General del Partido Colorado, doctora Marta Montaner Formoso, señores expresidentes, señores legisladores, compatriotas, muchas gracias por la invitación y porque esta reunión se desarrolle en la emblemática casa que representa una de las dos columnas que sostuvieron durante mucho tiempo el Uruguay y una de las dos fuerzas que en la discrepancia y en el acuerdo lo fueron diseñando. Para mí es un gran honor estar en esta casa. Pero no escapará a ustedes que junto con la reunión política que estamos desarrollando se produce una de las escasas reuniones del sindicato de expresidentes, que está hoy en plenitud de número. Este sindicato del cual no queremos que se desprenda el doctor Vázquez y vamos a hacer lo posible para que siga siendo integrante del sindicato. Prometo volver. Muy bien. Que no se vaya, que lo necesitamos. Señores, creo que la pregunta planteada por los compatriotas del Partido Colorado, Mercosur sí, Mercosur no, da muy pocas escapatorias, pero me parece que la tenemos que enmarcar, como lo han hecho por otra parte los colegas, en la política exterior del país. Porque la misma no se agota en Mercosur sí, Mercosur no. Es más, la crítica, el decaecimiento, el fracaso del Mercosur obliga a mirar todo el mundo como el lugar donde se desarrolla la política exterior de nuestro país. Todos los países tienen política exterior, pero hay algunos que la tienen que tener como línea vital, y el Uruguay nació a pesar de los vecinos y manteniendo a través de la política exterior su independencia. Entonces, para nosotros, una política exterior vista universalmente es de esencia. Nosotros en el mundo multipolar, que por suerte asoma, nada hay peor para un país chico que un mundo unipolar. Y si antes no era fácil, por cierto, vivir o relacionarse con los dos polos, el soviético y el norteamericano, hoy sí, un mundo en el cual China, India, Rusia, los Estados Unidos y podríamos nombrar también otras naciones, facilita esa regla de oro de la política exterior del país, que es diversificar sus alianzas, sus conciertos, sus amistades. El doctor Herrera decía en 1910, el Uruguay tiene que tener amigos poderosos pero lejanos. Y pocas frases creo que son tan importantes para definir nuestra necesidad. En un episodio que ocurrió y que quizás era mejor guardarlo para las memorias, el doctor Tabaré Vázquez hizo uso de esa pragmática y apeló a la relación de los Estados Unidos cuando podía nuestro país necesitar, y lo bien que lo hizo, una palabra que detuviera la presunta mano
que desde el lado oeste podía herirnos. Perfectamente. Ese es el tipo de política que el país tiene que tener, como la tuvo en el momento del doctor Valle y la crisis y desembarcó el avión con los billetes, donde la amistad se probó buscando desde afuera, en un entorno nacional y regional de catástrofe, una relación política. Y cuidado que esto no se trata de ser pro-americano ni pro nada, hay que ser pro-oriental. Y si mañana el señor... Si mañana el señor Putin o el señor nuevo presidente de China, cuyo nombre no he aprendido todavía, señores, ese es el pragmatismo que exige el patriotismo. Aquí no hay otra ley que la de la defensa del interés nacional. Y entonces yo creo que lo que estamos necesitando, y lo digo con el respeto, pero la franqueza que me conocen, que conocen mis colegas del Senado y todos los agentes políticos, tenemos que revisar la política exterior actual. Lo digo, repito, con respeto y franqueza. Nos parece que hay que darle un baño de pragmatismo y de nacionalismo en el sentido de patria y el más amplio sentido. Aquí tenemos que volver al egoísmo del patriotismo, que lo que quiere es hacer adelantar al país y no enredarnos más de lo que es indispensable en una vida política internacional muy compleja. Nosotros creemos que hace falta una redefinición de la política exterior y ahí entra, por supuesto, nuestro análisis del Mercosur. Pero es, como decía De Gaulle, a todos los azimuts. Decía, Francia tiene intereses en todos los azimuts. Es decir, a lo largo y ancho del mundo, nosotros, por supuesto, desde nuestra pequeñez, pero obligados por la pequeñez, tenemos que tener en México, por ejemplo, el contrapeso de Brasil. México exporta más que el Brasil. México está avanzando y se nota que desea, porque tiene ese sentido de su propia importancia, ser una de las potencias medianas o de segundo nivel, pero potencia al fin. Pues señor, ahí tenemos una de las puntas de nuestra política exterior. Nosotros tenemos que seguir manteniendo y aumentando con Chile y con Colombia, con el Perú, que le va muy bien también. Es decir, buscar opciones. Se es libre cuando se tienen opciones. Y si bien hoy la globalización ha traído la absoluta interdependencia de las naciones, porque ni China ni Estados Unidos, que están entrelazados financiera y económica y comercialmente de una manera casi inextricable, ni ellos son independientes, pues nosotros multipliquemos, dividamos dependencias para que tengamos menos peso de cada una en la ecuación total. La independencia política internacional hoy se llama dividir las dependencias al máximo para no estar jugado a una sola relación o una sola amistad. El Mercosur nació, el doctor Valle lo dijo, como una alianza económica y comercial. No hubiéramos firmado nosotros otro tipo de documento. Nació con un acuerdo que quiero destacar porque fue quizás uno de los pocos momentos lindos que tuvo la gestión presidencial, una reunión que tuvimos en la sala de ministros donde estaba el presidente don Jorge Pacheco Areco, siempre recordado por nosotros como un amigo y un colaborador. Estaba el doctor Valle, futuro presidente, estaba el doctor Sanguinetti, estaba el señor Millor, estaba el general Sereñi, estaba el doctor Tabaré Vázquez, estaba Hugo Batalla, estaba Alberto Sumarán, estaba Carlos Julio Pereira, estaba Gonzalo Aguirre y estaba quien les habla.
Y en aquella oportunidad, yo sintiéndolo, y por eso lo hice, dije, esto es demasiado largo el paso que vamos a dar para que lo podamos dar nosotros solos. Necesitamos que sea un paso nacional. Y así fue, se integraron las delegaciones, se lo hago corto, el hecho es que cuando se votó en el Parlamento fueron 97 en 99 en Cámara y 31 en 31 en el Senado, es decir, fue el país que entró. Pero luego la cosa se desvió y cuidado que no es solamente el desvío político que es el que vamos a enfatizar, porque es donde para mí se desnaturaliza más el Mercosur, sino en lo comercial. Sabemos que la guerra comercial es difícil. En Europa no ha terminado todavía. No deja muertos visibles, pero los proteccionismos y las cuotas y el cerrar la importación crean miseria y necesidad en el país que no puede vender. No solamente no se ha cumplido en lo comercial, que era el corazón, no solamente no se han cumplido los laudos, que era el gran logro. Hay laudos incumplidos de 3, 4, 5 años por la República Argentina y por el Brasil. Es decir, hemos asistido a algo más que los incumplimientos. Hemos asistido al vaciamiento jurídico de la peor especie que se ha de conocer en la historia del mundo. Porque es la negación de todo lo que se acordó. Yo comprendo que picardías, excepciones, transacciones tiene que haber en todo el mundo real, porque el mundo real no es igual al jurídico. El jurídico trata de levantar los niveles, pero el real es más duro y más fuerte que el papel. Pero pocas veces ha habido tratados que uno los analiza punto por punto y menos cumplidos hayan sido. Tenemos incumplimientos cotidianos, permanentes, en todos los aspectos. Entonces, la crisis del Mercosur va mucho más hondo de lo que podemos suponer si la analizamos desde este punto de vista. La respuesta al Mercosur sí o Mercosur no. Yo creo que tenemos que convenir que acá se han dado con matices comunes denominadores. Sí, pero mejor. Sí, pero no a este, sino a otro distinto. Yo creo que tendríamos que empezar por revertir lo que es posible, porque es meramente político, para que después nos ocupemos de lo que es duro, porque es comercial. Nosotros tenemos que decir hoy claramente, Venezuela no pertenece hoy jurídicamente al Mercosur. Pero, ojo, no es una opinión, no es un juicio de valor. No pertenece porque no se han aprobado por las legislaturas correspondientes el protocolo. Le hemos pedido y sugerido a la Cancillería que rápidamente negocien el mismo documento, quitándole la condición incumplida de que sean 4 las ratificaciones. Pero hoy no está. Entonces, ¿podemos seguir construyendo sobre bases tan falsas desde el punto de vista jurídico? Cuando si mañana hay algún problema y alguien quiere alegar contra el Mercosur y la pertenencia de Venezuela, cuidado, Venezuela o Colombia es lo mismo. Acá no estamos hablando de regímenes políticos, estamos hablando de cumplimiento de normas. Hasta el abogado más bisoño sabe que no se han cumplido la condición, que es que las ratificaciones se hayan producido. No está ratificado por todos, por tanto, no pertenece. Entonces yo creo que con la sinceridad que prometí, que estoy cumpliendo, pero el mismo respeto, tenemos que
espinas que nos podemos sacar, sacarlas. Tenemos que sincerarnos. Y no quiero entrar en el asunto del Paraguay, porque ustedes saben mi opinión y mi afecto dónde está, pero también ha sido un tiro por abajo de la línea de flotación de la juridicidad del Mercosur. Y estas son violaciones que no responden más que a intereses políticos en las que es relativamente más fácil salir. Es mucho más difícil que cumplan los laudos, es mucho más difícil que se libere el comercio, pero si agregamos una cargazón de carácter político, de pretendidas identidades, entonces sí estamos cargándole en los hombros del pobre Mercosur una carga que no puede resistir. Y el Mercosur no está hecho para que si gobiernen los peronistas o los radicales. A mí no me importa quién gobierne la República Argentina. Aquí con la República Argentina vamos a seguir teniendo el pleito con Buenos Aires, que es tan viejo como nuestra nacionalidad. Vamos a tener el problema de los puertos, vamos a tener el problema del dragado, vamos a tener el problema de la hidrovía que no dejan pasar al Paraguay y a Bolivia. Esas son cosas que existen desde siempre y las tenemos que asumir cuando nos toca asumir el gobierno del Uruguay. Pero agregarle a esto afinidad con un gobierno con otro, a mí no me importa Lula o Fernando Enrique Cardoso, yo no soy brasileño. A mí no me importa Obama o Mitt Romney esta tarde o en este momento. Me importa lo que le interese al Uruguay. Entonces, hemos cometido el error de partidizar más que politizar el Mercosur, donde se han generado, y creo que, repito, equivocadamente, afinidades que no son compatibles con el interés nacional. Y cuidado que, repito, esto valdría para cualquier país, sea Colombia, sea Perú. No se trata de lo que pasa dentro de Venezuela, que a nosotros no nos interesa. Es más, quizás desde el punto de vista comercial pueda interesar, pero no se negoció un gramo de producto, sino que entró express en un solo día en nuestro Parlamento sin hacer una negociación política, negociación comercial. Entonces nos estamos dando cuenta de que el desvío muchas veces es responsabilidad nuestra. Y yo creo que tenemos que retomar el sentido de la política exterior nacional, de la política exterior que tenga claro que cada vez que nos mezclamos con intereses vecinos, y todo el siglo XIX nos lo enseñó sangrientamente, el que perdió fue el Uruguay. Nosotros tenemos que tener una independencia absoluta de lo que pase al otro lado de la frontera, tenemos que tener una solidaridad portuaria con Paraguay y Bolivia, que es nuestra misión, liberar del encierro a dos naciones que están presas de la mediterraneidad, pero tenemos que retomar un concepto de política exterior nacional. Menos y mejor Mercosur podía ser una definición, porque para que sea mejor tiene que ser menos, demasiado lo que tenemos entre manos, vamos a mejorar lo esencial y lo otro veremos. Pero como en todos estos temas es muy fácil decir el qué. En la actividad política diseñar un programa de gobierno y decirlo en 3 párrafos es fantástico. Ahora el cómo es el tema. Es el gran desafío del gobernante. ¿Cómo? ¿Cómo salimos de este encierro? Donde estamos atenaciados por Brasil y Argentina, que más allá de sus discrepancias se entienden. Como dice el doctor Valle, quizás Brasil ya, lo del Mercosur cumplió para el Brasil una función. Pero ¿cómo vamos ante Itamaraty? ¿Con rogativas? ¿Con pedidos? Es desconocer la crueldad y la dureza de la política exterior. Tendremos que esperar la inevitable crisis de la República Argentina, que no será terminal, pero que va a ser tremenda, para que ese suceso no deseado por nosotros, pero que será obra propia de los argentinos, sin lugar a dudas, se produzca, para que ese temblor de tierra que va a pasar aquí coloque a los jugadores en esta mesa en condición de repartir de nuevo los naipes
y poder jugar con otra soltura. Realmente el cómo yo lo veo muy, muy, muy complicado. Y me atrevería a hacer no una propuesta, pero una sugerencia. Vamos a tener elecciones en el año 2014. Yo creo que con el tiempo necesario habría que establecer, una vez conocidos los candidatos de los partidos, un acuerdo antes de que se sepan los resultados de un plan nacional para salir de este tema y a cumplirlo. Los candidatos serán 5, 6, no sé cuántos serán. Me parece que esa es una manera de que sepamos. Ustedes me dirán, no aguantamos 24 meses más. No le veo en las actuales condiciones. Si pudiéramos llegar a las alturas del gobierno actual y que se aceptaran este tipo de compromisos, pero francamente no lo veo. Veo que está dirigido en otro sentido la conducción de la política exterior del país en este momento. Pero a mí me parece que es una emergencia nacional. Acá tenemos emergencia energética, educativa y de seguridad, como se ha usado el término muchas veces. Pero por primera vez en muchos años, la política exterior pasa a ser tema cotidiano porque está incidiendo en la vida de cada uno de nosotros. Está convertido en un problema que se discute, no digo al nivel de los otros temas, pero que por primera vez hace carnadura porque a la gente no le gusta la relación que tenemos con la Argentina en este momento. No le gusta. Entonces, mis estimados compatriotas, y hasta aquí llego porque creo que va a quedar sin una respuesta concreta a la pregunta de los compatriotas colorados, porque el cómo es el gran misterio. Entonces yo diría menos y mejor Mercosur, que me gustaría. Vamos a hacer un Mercosur económico y comercial y dejemos toda la solidaridad de política, Parlamento del Mercosur, todo eso que además está ya disuelto por la cláusula última del tratado que lo creó, y vamos a concentrarnos en que nos compren y nos vendan, nos compren y nos vendan, nos vendan y nos compren, y que se cumplan los laudos. Parece poco, pero es lo esencial. Me parece que por ese lado podemos, quizás los partidos, llegado el momento, dar de nuevo una lección de coherencia, de poner por encima de lo electoral y partidario el interés de la política exterior. Quizás el año que viene sea propicio para empezar a hablar de ello, y además para que sea verdad eso que se ha dicho tantas veces en la tarde de hoy, que aquí estamos 4 personas que discrepamos en muchas cosas, pero que frente al interés nacional creo que nadie es más oriental que nadie y todos tenemos que colaborar.